El turismo carretera, o simplemente el TC, es mucho más que una categoría de automovilismo en Argentina. Es un emblema nacional, una tradición que late en cada rincón del país. Fundado en 1937, el TC no solo marcó el inicio de la competición automovilística en Argentina, sino que cimentó su lugar en el corazón de los fanáticos, forjando íconos al volante y uniendo generaciones. Con raíces que se extienden por los caminos y rutas argentinas, el turismo carretera simboliza la pasión inquebrantable, la historia y la devoción de un público fiel, que vibra con cada rugido de los motores y cada carrera que cruza paisajes inolvidables. Así que hoy te invito a descubrir la historia del turismo carretera. El automovilismo en Argentina es mucho más que un deporte. Es una pasión que ha crecido con el país. Desde finales del siglo XIX, cuando los primeros automóviles llegaron a suelo argentino, estos vehículos revolucionaron la cultura y despertaron un interés que solo seguiría creciendo. Así nacieron las primeras competencias en hipódromos y en los caminos rurales, y con ellas, una cultura de velocidad y adrenalina que no pararía de expandirse. La fiebre por las carreras llevó al Automóvil Club Argentino, fundado en 1904, a regular estas competiciones. Para la década de 1920, el automovilismo ya estaba consolidado en el país, con una creciente cantidad de campeonatos y carreras regionales que unían a las comunidades y a los primeros aficionados. Al inicio de los años 30, surgieron las carreras de turismo con autos de producción en las rutas argentinas. Estas pruebas capturaron la atención porque los costos eran accesibles, lo que permitió a muchos aventureros subirse a sus autos y buscar la gloria en las pistas de tierra. Figuras como Juan Cazulet y Arturo Cruz comenzaron a brillar en estas competencias, que estaban llenas de desafíos y emociones. Fue en 1937 cuando se corrió el primer Gran Premio de Velocidad, evento que abrió las puertas al Campeonato Argentino de Velocidad. 2 años más tarde, en 1939, se introdujeron los premios de pista y carretera, y fue entonces cuando nació oficialmente el Campeonato Argentino de Velocidad, Pista y Carretera, que más tarde se renombraría como Turismo de Carretera, en honor a los coches y a los paisajes por donde corrían. La historia del turismo carretera comenzó oficialmente el 5 de agosto de 1937, cuando el Automóvil Club Argentino organizó el primer Gran Premio de Argentina. Este evento sentó las bases para lo que se convertiría en la categoría de automovilismo más antigua del mundo, reconocida incluso en el libro Guinness de los récords. En esa primera carrera, los 61 vehículos participantes recorrieron 6.894 kilómetros divididos en 10 etapas a lo largo de 12 días, cruzando varias provincias y despertando el entusiasmo popular. La organización inicial del torneo por el ACA se dividió en 3 categorías: pista, velocidad y ruta. Y en 1939 se formalizó la modalidad de turismo carretera, como competencia principal en caminos. Ese mismo año, el piloto Ángel Lobalbo, apodado Hipómenes, se coronó campeón, logrando con su Ford el primer título del TC y cimentando una rivalidad histórica entre las marcas Ford y Chevrolet. En la década de los 40, nombres legendarios como Juan Manuel Fangio, Oscar y Juan Gálvez y otros íconos hicieron historia en esta categoría, consolidando una base de seguidores en un contexto donde el automovilismo argentino se detuvo entre 1942 y 1946 debido a la Segunda Guerra Mundial. En 1947, la acción regresó y la familia Gálvez comenzó su dominio. Oscar Gálvez ganó los títulos de 1947 y 1948, mientras que su hermano Juan alcanzó 4 títulos consecutivos entre 1949 y 1952. Los campeonatos continuaron alternándose entre los hermanos Gálvez, quienes mantuvieron la supremacía hasta 1961. Otro hito lo marcaron Dante y Torquato Emiliosi, conocidos por su Ford La Galera, que prepararon en su taller en Olavarría. Con esta máquina, dominaron la categoría en 1962 y 1963, mostrando su destreza y velocidad en los años en que el TC alcanzaba impresionantes velocidades promedio de hasta 200 km por hora. Tristemente, en 1963, la muerte de Juan Gálvez en la Vuelta de Olavarría dejó una marca en la historia del TC. Pero el legado de estos primeros años continuaría inspirando al automovilismo argentino por décadas. En 1964, la llegada de los llamados autos compactos marcó una revolución tecnológica en el turismo carretera. Uno de los primeros en destacar fue Chevy 2,
un Chevrolet 400 modificado por José Froilán González y conducido por Jorge Cupeiro. A pesar del escepticismo inicial y la crítica del público por su apariencia radical, Chevy 2 demostró su velocidad y resistencia, rompiendo con la idea de que su diseño compacto era una desventaja. Esta nueva era de compactos abrió camino a una generación de prototipos diseñados para optimizar el rendimiento. En 1966, Juan Manuel Bordeu y su famoso Chevrolet Coloradita le dieron a la marca su tercer título en el TC, destacándose como uno de los compactos más competitivos de la categoría. Entre los íconos de esta época también se encuentran los modelos Torino, conocidos como los Conejos, desarrollados por Heriberto Pronello y Oreste Berta. En 1967, Gastón Perkins llevó al Torino a la victoria, consolidando su lugar en la historia del TC. Otro momento memorable fue en 1968, cuando Carlos Pairetti ganó el campeonato con el legendario Trueno Naranja, con mecánica Chevrolet. Esta innovación en los autos de turismo carretera impulsó la creación de una categoría especial dedicada a los prototipos deportivos, dando inicio a una nueva era en el automovilismo argentino. Pero esa es una historia para otro día. En las décadas posteriores, el turismo carretera siguió consolidando su popularidad y creando ídolos. Pilotos como Eduardo Copello, Rubén Luis Di Palma, Héctor Gradasi y Juan María Traverso dieron a la categoría su toque legendario. Ford y Chevrolet mantuvieron su rivalidad histórica, mientras Torino alcanzaba su momento de gloria. La cuarta marca relevante en el TC, Dodge, comenzó a destacar especialmente con Antonio Aventín, quien logró el primer título para la marca en 1981. Durante los años 80, las épicas batallas entre Roberto Mouras y Oscar Castellano marcaron la categoría. Mouras llevó a Chevrolet a victorias entre 1983 y 1985, mientras que Castellano, conocido como Pincho, logró los títulos entre 1987 y 1989. En esta época también brillaron figuras como Oscar Angeletti. Con la llegada de los años 90, el TC experimentó un cambio importante al reducir las carreras en rutas públicas debido al riesgo y los accidentes fatales. Los circuitos ganaron protagonismo, siendo el último evento en una ruta semipermanente la competencia en el Triángulo Tuyu, en Santa Teresita, en 1997, para luego ser reemplazado por el Autódromo de Mar de Ajó. A lo largo de esta década, campeones como Emilio Satriano, Oscar Aventín, Walter Hernández y Eduardo Ramos dominaron las pistas. Sin embargo, la figura de Juan María Traverso volvió a sobresalir con sus victorias en 1995, 96, 97 y 1999, antes de que Guillermo Ortelli iniciara su propia era de éxito en 1998, perfilándose como uno de los grandes campeones del nuevo siglo. Con el cambio de milenio, una nueva era de campeones se alzaba en el TC. Guillermo Ortelli marcó el comienzo de esta etapa, logrando campeonatos consecutivos con Chevrolet entre el 2000 y el 2002. Luego, Ernesto Bessone y Omar Gurí Martínez se coronaron en 2003 y 2004, respectivamente, con Dodge y Ford, impulsando una rivalidad renovada entre las marcas. Tras el trágico accidente de Guillermo Castellanos en 2007, la ACTC implementó medidas de seguridad y se organizó la primera carrera sin acompañante, donde Cristian Ledesma se alzó con el título, coincidiendo además con el 70 aniversario del TC, celebrado con una gran fiesta en Buenos Aires. Una nueva estrella brillaba en el TC. En 2009 debutó Agustín Canapino, quien se destacó rápidamente y obtuvo su primer campeonato en 2010, marcando el inicio de una década llena de éxitos, incluido su debut en la serie IndyCar en 2023. Aunque su historia ha sido de triunfos, el TC también vivió momentos difíciles, como la trágica muerte de Guido Falaschi en 2011. A lo largo de estos años, los campeonatos también generaron controversias. El título de 2010 fue muy reñido, y en 2011, Gabriel Ponce de León fue descalificado por irregularidades técnicas, lo que llevó a la retirada del equipo Lincoln Sports. Los últimos años han sido testigos de una feroz competencia entre las marcas. Chevrolet ha sobresalido, impulsado por los múltiples títulos de Canapino, mientras que Ford ha seguido siendo un gran rival. En 2022, el título de José Manuel Ursera al volante de un Torino Cherokee trajo de vuelta la gloria a Torino, que no ganaba desde 1971. Además, en 2008, el TC adoptó un sistema de playoffs inspirado en NASCAR, la Copa de Oro, en la que los 12 mejores pilotos de la temporada luchan por el campeonato en las últimas 5 carreras. Bajo el capó, el TC ha avanzado tanto como sus competidores en la pista. Hoy en día, los coches conservan el aspecto de vehículos de calle,
pero su ingeniería es de otro nivel. Poseen bastidores tubulares y motores de 3,1 litros con hasta 470 caballos de fuerza. Los fines de semana de competencia incluyen entrenamientos, clasificación, 3 series previas y la gran carrera principal. Más allá de la tecnología, el turismo carretera se ha convertido en un símbolo de la cultura argentina, reflejando la pasión y dedicación que han hecho de esta categoría una verdadera leyenda en el automovilismo. El turismo carretera ha sido testigo de momentos gloriosos y también de su lado más oscuro. A lo largo de su historia, los accidentes han dejado una huella indeleble en la categoría, cobrando la vida de muchos pilotos. Hasta hoy, se registraron 62 muertes en competencias y otras 10 en pruebas, lo que muestra el peligro constante que enfrentan estos corredores. Además, en 2 ocasiones, pilotos perdieron la vida en medio de jornadas clasificatorias por patologías imprevistas. La última tragedia ocurrió en 2011, cuando Guido Falaschi sufrió un fatal accidente en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, marcando un sombrío capítulo en la historia del TC. La figura del navegante también ha tenido su trágico protagonismo en el TC. Desde los primeros años del turismo carretera, 51 navegantes han perdido la vida, a menudo en los mismos accidentes fatales que sus compañeros pilotos, aunque en algunos casos sobrevivieron solo los conductores. El último navegante en fallecer fue Óscar Lofeudo, quien junto a Raúl Petrich murió en un accidente durante una sesión de pruebas en el Autódromo Ciudad de Rafaela en 1998. Su pérdida subraya los peligros que siempre han rodeado a estos héroes anónimos de las carreras. Una decisión histórica en pro de la seguridad. En 2007, tras la muerte del piloto Guillermo Castellanos en Comodoro Rivadavia, la ACTC tomó la decisión de eliminar la figura del navegante en todas las divisiones del TC. Este fue un cambio crucial, ya que eliminó un componente tradicional pero arriesgado del automovilismo argentino, buscando reducir los riesgos de los competidores y evitar más tragedias como las vividas en años anteriores. Un recordatorio constante de los riesgos inherentes a este deporte. En 2006, un accidente en la división inferior TC Pista cobró la vida del navegante Gabriel Miller en el Autódromo Ciudad de Rafaela. El piloto Alberto Noya falleció 3 días después. Este suceso, aunque en una categoría menor, remarca la vulnerabilidad y la valentía de quienes compiten en el TC. Un deporte que, a pesar de los avances en seguridad, sigue siendo un desafío mortal para todos sus participantes. A lo largo de las décadas, el turismo carretera ha recorrido un camino de constante evolución, desde sus inicios en las rutas argentinas hasta convertirse en una categoría de alta competición y relevancia internacional. Este trayecto ha sido marcado por grandes logros deportivos, ídolos populares y rivalidades que dividieron pasiones entre Ford y Chevrolet, los emblemas eternos de esta categoría. El TC ha forjado una identidad única, sustentada en un espíritu que refleja tanto el ingenio y la valentía de sus pilotos, como la fidelidad inquebrantable de sus fanáticos. Cada generación ha traído nuevos avances y desafíos, desde los motores y modificaciones en las carrocerías, hasta las renovadas reglas de competición que mantuvieron viva la categoría. En esta competencia, la tradición y la modernidad han sabido entrelazarse, respetando sus raíces y adaptándose al paso del tiempo sin perder su esencia, lo que mantiene al TC como un baluarte del automovilismo argentino.